Muy buenas noches, gracias que está con nosotros. Estamos en el canal 10, Heraldo Televisión. Y bueno, como usted se ha podido dar cuenta a lo largo de estos días, y yo diría que no sé por qué, pero particularmente hoy, el tema hoy del coronavirus, por lo menos en el país, adquirió una dimensión, no diría que nueva, pero sí diferente a la que había adquirido en los otros días. ¿A qué se debe? A que, sin importar lo que haya dicho hasta ahora la Secretaría de Salud, diferentes instituciones, diferentes universidades han tomado decisiones restrictivas por la pandemia del coronavirus. Y mire, vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado con algunos. La UNAM, por ejemplo, anunció que en marzo, en este mes, va a aplicar medidas preventivas. No se prevé por ahora la suspensión de clases, pero se alista un proyecto para que eventualmente alumnos y profesores trabajen desde casa. Se van a reducir los eventos masivos. ¿Qué se va a reducir? Congresos, se van a reducir los encuentros deportivos y se van a reducir los viajes académicos en esta etapa. Bueno, ¿qué pasó o qué ya se decidió? El TEC de Monterrey. Ahí se suspendieron actividades presidenciales a partir de este 17 de marzo. ¿Qué más? A partir de esta fecha, la Universidad TEC Milenio va a cancelar sus clases y va a iniciar programas virtuales. Por si esto fuera poco, lo que hay que considerar es que en el Senado y en la Cámara de Diputados se endurecieron las medidas de acceso a los recintos para visitantes y ya se analiza trabajar a distancia. Bueno, esto es lo que hay. Ahí le va otra cosa. La eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Fútbol que se va a desarrollar en Guadalajara ha sido tomada ya la decisión de cancelarla. O sea, México, Estados Unidos, México, Costa Rica y México Dominicana, adiosito, no va a haber, bueno. El gobierno del estado de Jalisco también ya está tomando decisiones. Todo esto es muy importante porque es lo que sabemos al momento. Aquí hay algo que es muy relevante, buscar la manera de coordinarlo con el gobierno federal, porque el gobierno federal no ha dicho que se tome ninguna medida. Incluso le planteo este asunto de fin de semana que a mí me inquieta. Uno, ¿cuánta gente supone usted que se va a juntar en el Corona Capital? Yo le puedo decir que arriba de 100,000 entre sábado y domingo. Oiga, vienen Guns N' Roses. Con eso le digo todo, ¿no? Iba a estar Carlos Vives, iba a estar, bueno, grupos que llaman poderosamente la atención y bandas que son de nicho, que la gente va a verlas, ¿no? Panteón Rococó, entre otros, Maldita Vecindad. Bueno, eso es sábado y domingo. Y esto es al aire libre y esto es juntos, todos con todos, para ver de cerca los grupos. Y el domingo en la noche, el Cruz Azul le va a ganar al América y entonces la gente va a ir al estadio a ver el partido, ¿no es cierto? Ah, bueno. El Cruz Azul va a jugar, me salieron todos aquí, dije a ver qué canal están viendo, ¿no? Bueno, el Cruz Azul y América van a jugar el domingo en la noche en el Estadio Azteca y se presume, por lo bien que anda Cruz Azul, en verdad, que vaya mucha gente, además de que en América siempre hay público, ¿no? Todo esto es lo que está pasando. Yo lo pongo en la mesa porque no sería muy saludable que mañana en la mañana se dijera cada quien esté en la libertad de hacer lo que quiera, porque creo que esta es una acción fundamentalmente coordinada. Las decisiones y el fundamento de estas decisiones a continuación. A partir del 20 de marzo, podría darse un brote infeccioso de coronavirus en México. Implicaría que el número de contagios se elevaría de forma exponencial. Ya no estamos nada más en la primera fase, ya no es nada más los casos y sus contactos, que son unos poquitos, sino que tendremos que entrar en otra etapa. Actualmente, México se encuentra en la primera fase de la enfermedad, la cual corresponde únicamente a casos importados, es decir, aquellas personas que lo adquirieron fuera del país. Los afectados son pocos. En la fase 2, ya se detectan contagios por transmisión local que pueden afectar a cientos de personas. Es necesaria una contención sanitaria y la suspensión de actividades en áreas focalizadas. En una tercera fase, ya se reporta una propagación nacional y de miles de personas, lo que ya implica la suspensión de actos masivos y escolares. Aunque el gobierno chino ha recibido algunas críticas por poner en aislamiento a sus ciudadanos, de acuerdo con expertos, esta estrategia es la más efectiva para contener la dispersión del virus.
La Secretaría de Salud reconoció que en unos 15 días México podría pasar a la fase 2 del coronavirus. De ser el caso, más de 8,000 eventos masivos podrían ser reprogramados, pospuestos o cancelados. No reúne las características para ser considerado una emergencia en este momento. En este escenario 1, muy posiblemente durante el escenario 2, en la medida en que tengamos pequeños brotes comunitarios. Heraldo Media Group. Bueno, mire, las pruebas para detectar el coronavirus aún no son muy accesibles y se habla incluso de que en hospitales privados son caras, pero el gobierno y los hospitales las están haciendo. Mire, esta es una pantalla que muestra la disponibilidad aproximada de pruebas por cada 100,000 habitantes. A lo mejor ahí lo tiene ya, en la pantalla lo alcanza a ver bien. Hay algo que es importante, o sea, México tiene 400, México tiene 0.3, tiene 3 pruebas por millón de habitantes, tiene 3. En cuanto a pruebas por 100,000 tiene 0.03 y número de casos tiene 12, pero ya son 15, 16. Pero aquí lo que es importante también es que está permeando la idea de que muchas personas eventualmente puedan tener coronavirus y no lo sepan, porque acaba incubando en un periodo de 14 días, por ahí así. Entonces, todo está un poco para estarse investigando, siguiendo y muy a detalle. Bueno, vamos a recordarle cuáles son los síntomas que nos han dicho del coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes presentan dolores. 1 de cada 6 tiene dificultad para respirar. Muchas personas se pueden infectar sin desarrollar síntomas y sin ponerse mal. Un 87% se recupera sin necesidad de tratamiento. Debe tener cuidado las personas mayores y las que padecen afecciones crónicas como cáncer, hipertensión, problemas cardíacos o diabetes, además de las mujeres embarazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se da cuenta, evidentemente todos somos susceptibles de que nos pueda dar, pero hay un perfil que lo hace más susceptible, que lo hace más proclive, y ese es gente de la tercera edad, gente que tenga diabetes, gente que tenga hipertensión, mujeres embarazadas, toda una serie de cosas, ¿no? De estas. Y hay algo también que es interesante, hasta ahora hay muy pocos casos de niños. Se presume que a los niños tienen una especie de caparazón que no los toca. Eso es lo que hoy la autoridad nos ha venido diciendo y ha estado constantemente repitiendo. Hay 15 casos confirmados en nuestro país. De solo 3 están hospitalizados y su condición no es grave. Esta es una gran noticia. Son 16 para ser preciso. Lo que le quiero decir es que hay personas que han tenido coronavirus, incluso ya salieron del hospital. La verdad que el Instituto de Enfermedades Respiratorias es una maravilla, y no exagero al decirlo. Los 3 nuevos pacientes viajaron a España y hay 82 casos sospechosos. Y luego también sucede otra cosa, que nos da por pensar que tenemos y no sabemos si tenemos o no tenemos, y entonces esto también crea un área más sobre el asunto. A nivel mundial, ¿qué pasa? 134,670 casos que han sido confirmados. De esta cifra, 5,000 casos corresponden a personas que han fallecido. Más de 69,000 han estado, podemos decir, o ya recuperados. Y lo que son las cosas, le digo algo importante. En el caso de China, China está empezando a librar de alguna manera la crisis que todo indica se provocó en el propio país, ¿no? En el país asiático. Bueno, ¿qué pasa con los líderes políticos? También les ha pegado. Esta noche se confirmó que la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dio positivo a la prueba de coronavirus, se encuentra en aislamiento, su marido está en cuarentena y no es el único caso. Vamos a hacer una revisión. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, fue sometido hoy a una prueba por COVID-19, luego de que el secretario de Comunicaciones de este país, Fábio Weingarten, diera positivo a una prueba de coronavirus. Las pruebas se darán a conocer mañana. Sin embargo, no es el único líder mundial que se encuentra en alerta por este virus. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, permanece en aislamiento con su esposa luego de que ella sintiera malestar gripal. Otro de los casos es el del viceministro iraní de Salud, Iraq Harirchi, quien desde el 25 de febrero apareció en una conferencia notablemente cansado y secándose el sudor de la frente.
Finalmente, el funcionario dio positivo a la prueba, pero a esta lista de casos positivos se agrega el ministro de Cultura de Francia, Frank Riester, Nadine Dorries, la ministra de Sanidad de Reino Unido, el vicepresidente iraní Eshaq Jahangiri y 2 miembros de su gabinete, el secretario general de Vox, el partido de ultraderecha español Javier Ortega, entre al menos 5 funcionarios más de este país. Aurora Castillejos, Heraldo Media Group. Hace un momento Shinzo Abe, quien es el primer ministro de Japón, le mandó una respuesta al señor Donald Trump al decirle, oiga, nosotros estamos más que preparados en todos los sentidos para organizar los Juegos Olímpicos de verano que se deberían llevar efecto en 2 meses y medio, casi 3. Bueno, ante el brote de coronavirus que impacta a nivel mundial, a nivel global, Disney, la famosa Disneylandia, informó que a través de un comunicado que cerrará sus parques, tanto en Florida como en California, así como la sede de Euro Disney, ubicada en Francia, y una línea de resorts y cruceros. La medida comenzará el 14 de marzo. Por cierto, también hoy en California jugaba el Cruz Azul contra el equipo de Carlos Vela y también se decidió suspender el partido. En tanto, la UEFA informó de la suspensión del duelo entre el Manchester City contra el Real Madrid y Juventus contra el Lyon de Francia. Esto correspondiente a los octavos de final de la Champions. También la Major League Soccer, le digo que ha suspendido actividades por 30 días. Aquí en la Liga MX estableció que el saludo entre... Esto es una cosa que usted supongo que alguna vez habrá visto un partido de fútbol. O sea, los jugadores no se van a saludar al principio del partido. Entonces, cuando venga un córner, le va a decir uno al otro, oye, no te acerques, no vayas a pegar el coronavirus, hazte un lado. O sea, se pega el sudor, se dan santos guamazos, están todo el tiempo pegados. Mire, ve usted ahí con eso, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, entiendo que es una medida preventiva, que quiere llamar la atención, que quiere hacer conciencia, pero el fútbol es un deporte de choque y todos lo sabemos y de constante contacto. En el aeropuerto capitalino, Gerardo Galicia da a conocer las medidas que ya, ahora sí, se están tomando vía las autoridades mexicanas ante el coronavirus. Javier, excelente noche, te saludo con muchísimo gusto desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos ubicados justo en la sala de llegadas internacionales y como podrás apreciar no tenemos ningún protocolo extraordinario, además de las cámaras termográficas que ya se han estado utilizando en días anteriores para tratar de contener este brote del coronavirus justo con las personas que llegan de distintos puntos del mundo. Únicamente las personas que visitan este aeropuerto pasan por las cámaras termográficas que son monitoreadas por la Unidad de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud de la capital, es decir, se les hace un chequeo de su temperatura, cuando esta es alta pasan a un chequeo mucho más riguroso, pero es el único protocolo que tenemos activado justo en este aeropuerto de la Ciudad de México, así que de preferencia habrá que continuar con las medidas que hemos estado recomendando a través de las diversas plataformas del Heraldo Media Group. Hay que lavarse las manos con regularidad, tampoco no hay que saludar de beso, de abrazo para evitar posibles contagios y en caso de presentar algún síntoma acudir inmediatamente al médico. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes. Excelente noche. Gracias, Gerardo. Buenas noches. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el servicio de las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, que va de Chapultepec a Observatorio, podría ser restablecido el lunes. Esto, como usted recordará, en estas escenas en verdad muy lamentables, del accidente registrado la noche del martes pasado. 3 personas continúan hospitalizadas, no es de gravedad, esa es la buena noticia, siguen sin saberse todavía las causas, están en las pesquisas y recordamos que será una certificadora alemana independiente la que revisará las cajas negras de los trenes y también la Fiscalía Capitalina está ya en el proceso de la investigación. Se está dando un plazo de 2 semanas para tener resultados y es importante. Uno sabe que estas investigaciones son largas, pero se está tratando de cerrar la pinza para que sea lo más pronto posible. Bueno, ¿por dónde empezar? El tema economía mundial en riesgo. Son de muchas las variables. A ver, yo le cuento lo siguiente. Las afectaciones de la economía están generando un grave problema en esta coyuntura. Principalmente es coronavirus, pero le voy a decir que quede muy claro que no es lo único. No es lo único. Y sobre todo en el caso mexicano tiene que ver el petróleo y que no hemos podido crecer. Y estamos hablando del año pasado. Las cosas ahora se están agudizando por las variables con las que ahora, después de esto, conversaremos con nuestros invitados y nuestra invitada.
A pesar de que el 2020 pintaba como un buen año para la economía mexicana por la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el coronavirus ha venido a cambiar el panorama. Esta mañana, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 7% en la apertura, lo que causó la suspensión de operaciones durante 15 minutos. En tanto, el valor del dólar llegó a superar los 22 pesos. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, reconoció que el COVID-19 llegó con rezago, lo que representa una ventaja para el país. Por su parte, el Banco de México anunció la subasta de coberturas cambiarias por $2,000 millones para propiciar mejores condiciones de liquidez y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios. En tanto, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que la volatilidad del dólar refleja la situación económica del mundo. El anuncio de ayer del presidente de los Estados Unidos de cancelar todos los vuelos de personas y de mercancías entre el continente europeo y Estados Unidos a partir de mañana, pues ha tenido un impacto muy relevante. Otro impacto para la economía mexicana fue la decisión de posponer el Tianguis Turístico 2020. Ponderando ante todo la salud y bienestar del pueblo de México, hemos decidido posponer la 45 edición del Tianguis Turístico. Gloria Piña, Heraldo Media Group. O sea, le informo que el Tianguis Turístico se va a celebrar la tercera semana de septiembre, pero sí se va a celebrar en el mismo lugar. Hay que recordar que en verdad Mérida había hecho un gran trabajo para poder llevar allá el Tianguis Turístico. Esperemos que en septiembre estemos hablando de otros temas y que se pueda desarrollar este tianguis. Bueno, le damos la bienvenida esta noche a Víctor Aramburu, investigador de Economía del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Que ya decidieron cerrar, ¿verdad? Sí, a partir del martes de la semana que entra. ¿Del martes hasta? Sí. Hasta, pues, que se avise. Sí. Oye, ¿y todos los techs o nomás algo? Todo el tech, todo el sistema. Sí. Sí. Aunque ahí la ventaja que tenemos es que hay un modelo que permite dar las clases a distancia. Claro. Entonces, no es que se suspendan como tal las clases, sino, se suspenden las clases presenciales. Sí, que eso, bueno, pues la UNAM está haciendo algo parecido, ¿no? Está tratando de hacer algo parecido. Bueno, Juan Carlos Baker, o Baker, como yo le digo, académico de la UP y ex subsecretario de Comercio Exterior. Juan Carlos, es un gusto, ¿cómo estás? Al contrario, gracias Javier por la invitación. Buenas noches a mis compañeros de la mesa. Un placer. Bueno, es subsecretario, ¿eh? Así que es muy interesante lo que nos diga Juan Carlos. Bueno, Arantxa Sánchez, auténticamente como usted conoce, pero ella es economista y consultora del Banco Mundial. No dije más. ¿Cómo estás, Arantxa? Hola, bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto, muchas gracias. Y José Luis de la Cruz, el maestro José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias, José Luis. Como siempre. Gracias. Yo creo que podríamos dar les decía hace rato, una ronda inicial en donde cada uno nos diera su perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Porque parece que hay como muchas variables que intervienen, supongo que tendrán cada quien su punto de vista. Hay quien dice por ahí que a lo mejor esto es no necesariamente del nivel tan grave que es, hay quien dice que es más grave, en fin. A ver, si te parece, Víctor, ¿qué te parece si empezamos contigo? Bueno, en mi opinión, este problema viene a agravar un poco la situación que ya había de la guerra por el precio del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. Sin embargo, creo que la actitud del gobierno ha sido prudente. O sea, suspender ahorita la actividad económica podría tener unas consecuencias fuertes. De por sí ya ha habido un impacto, particularmente, bueno, porque China es un gran proveedor, por ejemplo, para la industria de autopartes en México, y ya está empezando a haber escasez. Al parar la industria china, empieza a haber escasez de insumos para industrias de México. Entonces, creo que el gobierno mexicano está tratando de ganar tiempo, aprovechar el receso de Semana Santa y no parar la actividad, digo, porque sobre todo a quien le pegaría serían a los micronegocios, a la actividad informal, que buena parte del empleo de México depende de esta actividad informal. Entonces creo que la actividad está siendo, los anuncios están siendo prudentes en ese sentido. A ver, Víctor, déjame preguntarte, ¿no es un riesgo alto lo que estás haciendo, si fuera como gobierno? Pues de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, México las está siguiendo. Entonces, en realidad, pues nos podemos apalancar la autoridad de la OMS, siguiendo sus protocolos. Entonces, en realidad, no creo que genere un problema. Además, estamos en la primera fase, mientras otros países ya están en la posterior. Quizá cuando venga el receso de Semana Santa,
ahí sí ya entraremos en alguna otra fase y entonces se puede acolchonar el efecto con ese receso. ¿Cómo la ves, Juan Carlos? Pues mira, desde la parte exterior a mí sí me parece que estamos ante un tema sumamente delicado. Como decía Víctor, creo que ya había una serie de elementos que nos hacían desde la perspectiva internacional pues ser muy cuidadosos respecto de hacer pronósticos económicos. La economía ya venía funcionando de una manera mucho más lenta, aunque México se benefició de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos por el hecho de que muchos de los productos que China ya no podía surtir a Estados Unidos los acabó surtiendo México, pues francamente de todas maneras eso no daba el panorama más optimista. Adicionalmente a esto, el hecho de que la crisis ahora esta de salud que estamos viendo, que tuvo su origen en China, pues sí tiene un impacto mucho más grande. China representa el 17% de la economía mundial, es un factor muy importante en las cadenas de suministro y el hecho de que al mismo tiempo no esté funcionando como ese factor que jala la demanda, pues pone en riesgo muchas cosas, ¿no? Nosotros lo vemos aquí en el impacto, bueno, por los insumos que no están llegando, por las fábricas que no necesariamente están teniendo los niveles de productividad que se está esperando, pero bueno, para otros países que, por ejemplo, exportan commodities, que exportan carne, café, granos, etcétera, China, pues el que no haya consumo sí es sumamente delicado, ¿no? Creo que desde la perspectiva mundial tenemos los elementos de un problema muy delicado. Coincido que hasta ahora el gobierno ha sabido sobrellevar esta situación. Me parece que incluso manejado de la manera correcta podría hasta ser una oportunidad, siempre y cuando la parte de salud se pueda atender. A mí me parece, si bien esta mesa es para los temas económicos, sin duda importantes, creo que el foco tiene que estar en la parte de salud, que no se extienda esto de la manera que hemos visto en Italia, de la manera que hemos visto en Corea, etcétera. Y una vez salvado eso, pues manejado correctamente, incluso hasta podríamos tener una serie de oportunidades no previstas. Bueno, al rato hablamos del tema del petróleo inevitablemente, ¿no? Arantxa, ¿cómo ves las cosas? Bien, pues como también decía Juan, efectivamente puede haber ganadores y perdedores de esta situación. Eso es lo que no piensas, ¿quién gana aquí, no? ¿Quién gana, quién pierde? Pero efectivamente tiene que haber una coordinación, primeramente de la política de salud, tanto a nivel federal como local, y después vendrán unas políticas macro, tanto fiscal como monetaria, que deberían de partir de aumentar la liquidez en todo el mercado y de dar certidumbre. Me parece que el gobierno mexicano está actuando bien en esas direcciones, justo en esta convención bancaria, están dando estas señales al mercado de que van a interceder para generar certidumbre y bueno, pues que eso haga que el impacto económico sea mucho menor que en otros países. Te vuelvo a plantear, habrá dos películas que estamos viendo, una la que nos cuenta el gobierno y otra la que pudiera estar eventualmente sucediendo al interior de la sociedad mexicana en términos de la propagación del virus. ¿Tienes alguna idea, alguna cosa así? No, en realidad creo que están actuando bien. Bueno, en general las pandemias funcionan mediante dos factores, contagio y letalidad. Sí. Y mientras se esté controlando el contagio, en realidad, como lo dijo hoy el subsecretario de Salud, efectivamente, como hay grupos que a pesar de que la letalidad no sea alta, pueden ser unos potenciales proveedores de esa enfermedad a grupos más vulnerables. Entonces hay que cuidar, estamos como en esa etapa de contención, no creo que haya dos historias que contar. No, una sola, sale. José Luis, ¿cómo la ves? Mira, a mí me parece que el problema es que sí estamos ante un cambio estructural geoeconómico, geopolítico, y que va a tener un profundo impacto en la economía mexicana. ¿A qué me refiero? Antes del coronavirus, el problema es que la economía mundial ya tenía una contracción industrial importante. Alemania tenía 15 meses consecutivos de caídas. Japón tenía prácticamente 13 meses en donde dominaban las caídas del sector industrial. Caídas de 7, 8%. Alemania en promedio caídas de 4%, que para ellos es mucho. Corea tenía una situación similar. Estados Unidos tenía 5 meses de tasas negativas. ¿Esto qué implica? Previo al coronavirus, lo que teníamos era ya un sector industrial global que venía desacelerándose y cayendo de manera significativa en países desarrollados. ¿Qué implica el coronavirus? Tienen que cerrar la región en China, que produce una parte importante de la manufactura, y China produce el 25% del valor agregado de la manufactura global. 1 de cada 4 dólares es en China. Entre China y la India generan el 85% de los insumos tan solo para el sector farmacéutico. Es decir, no vamos a poder sustituirlos en el corto plazo. Yo soy escéptico hasta qué punto vamos a poder sustituir lo que se deje de hacer allá. Y pongo dos ejemplos muy claros. En la parte farmacéutica, tú tienes que certificar
las líneas de producción, la maquinaria, los procesos, y eso te lleva por lo menos de 3 a 5 años. En la parte, por ejemplo, aeronáutica o la parte automotriz, tienes que generar certificaciones de seguridad. La pura parte aeronáutica, el año pasado tan solo en México se intentó hacer una sustitución de cerca de 6,000 millones de dólares y se pudieron hacer 36 millones de sustitución. Es decir, no son procesos fáciles. ¿Esto qué implica? Que cuando la columna vertebral de la manufactura mundial se detiene, va a haber un efecto que todavía no estamos midiendo. Sabemos que hay problemas de proveeduría en electrónica, maquinaria y equipo, la parte automotriz, la parte aeronáutica, textiles, pero todavía no tenemos los datos. Lo único que sabemos es que en febrero China se cayó su indicador de manufacturas a 40 puntos, el nivel más bajo, pero la parte de servicios a menos de 30 puntos, el nivel históricamente más bajo. A partir de eso, lo que nosotros tenemos que plantear es cómo llegó México a esta situación. México llega con una caída del PIB del año pasado, pero en el sector industrial, que es el que se está viendo más afectado, llega con 15 meses de tasas negativas consecutivas. Difícilmente se va a poder levantar porque lo que estamos viendo como efectos ahorita es la salida del financiamiento. La caída del tipo de cambio a 22, hace unos minutos ya estaba de nuevo en 22 pesos por dólar, lo que está reflejando es la salida de capital. ¿Cómo llegamos nosotros a ese momento? Segundo y tercer trimestre del año pasado, el ahorro bruto externo, resto del mundo se etiqueta, salieron casi 500,000 millones de pesos, disminuyó en 500,000 millones de pesos esa variable. Es decir, lo que estamos nosotros viendo es que esta situación, México llega con una economía enferma y difícilmente la solución de corto plazo va a ser fácil porque en esta ocasión empezamos con problemas de producción, pero ahorita ya tenemos problemas de demanda. Cuando Italia cierra su actividad económica, España lo hace parcialmente, en Estados Unidos está ocurriendo, ¿qué significa? Que los primeros meses el problema fue de producción, pero ahorita vamos a tener problemas de demanda y en medio de todo eso problemas de financiamiento. A ver, una variable que se presentó en el mes de febrero, ¿te dice algo? Así que es el aumento en el consumo y compra de automóviles en el país. Mira, eso normalmente trae cierto rezago. O sea, México, el impacto del coronavirus llegó realmente de la segunda quincena de febrero para acá en la parte financiera, la parte del precio de petróleo, la caída del precio del oro. La parte productiva, digamos que hubo cierta recuperación, tampoco nada espectacular, o sea, no fue que creciera 10, 15, 20%, fue, digamos, un incremento muy ligero. Pero en realidad las cifras que van a ser las relevantes van a ser de mediados de febrero en adelante, porque es en donde viene el mayor impacto financiero, económico y productivo. ¿Eso quiere decir que el marzo no va a ser nada grato? Mira, al final del día, lo que nosotros sabemos es algo. O sea, México requiere 80,000 millones de dólares de importaciones que hace de China, la mayoría para maquilar manufactura que ver Estados Unidos. Nosotros lo que traemos ya es un déficit con el este de Asia, un déficit que viene creciendo, en donde muchos de esos son insumos intermedios. Prácticamente todo el superávit que tenemos con Estados Unidos es el que utilizamos para financiar lo que tenemos que comprarle al este de Asia. Pero son la mayoría parte cosas que vamos a requerir para después reexportar. Eso es lo que ahorita está de por medio sí. Y a todo eso hay que agregarle la guerra petrolera y a todo eso hay que agregarle que no se ha cerrado el capítulo de la guerra geopolítica, geoeconómica y tecnológica de China y Estados Unidos, y ahí en esa resolución me parece que va a haber un cambio en el orden mundial, porque hoy organizaciones como la Organización Mundial de Comercio simple y sencillamente ya no operan. Sí, parece que son inexistentes. Bueno, está bueno, ¿no? A ver, escuchemos. Vamos a la pausa, es la única que vamos a tener. Y a ver, les adelanto un poco, comentar sobre estos números que están sucediendo. También yo metería como una variable, la pongo a consideración de ustedes, la elección en Estados Unidos. Acaba siendo un factor realmente importante, no lo acaba siendo. Y otro factor también que es que, ahora sí, el petróleo, pero tiene que ver con el petróleo nuestro, cómo es que ven en todo este proceso, ¿no? Y sí importa crecer, ¿no? Sí. No, es que ¿se acuerdan que el ingeniero Slim dijo que no? Dijo, en esta misma mesa tuvimos una mesa de debate, ¿no? Sí, ya regresaremos a ello. Ya regresaremos a ello. Bueno, vamos a la pausa.
Antes de continuar hoy que estamos hablando de economía y está intenso el asunto, le cuento que el Club de Fútbol América separó de manera definitiva al jugador ecuatoriano Renato Ibarra tras el caso de violencia contra su esposa Lucely Chalá y su hermana Karen Chalá. El jugador había sido acusado por violencia familiar y tentativa de feminicidio. Sin embargo, tras una audiencia hoy se informó que fueron retirados los cargos. Se espera que salga esta noche del reclusorio Oriente, pero por lo pronto el equipo América ya le dijo adiós con otra variante. Ya que estaba saliendo, empezaron a discutir si la hermana estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, pero el asunto, pues sí, como usted sabe, hay otro caso de un futbolista de los Pumas. Hay cuidado, estos jóvenes que son muy famosos se creen con más derechos de lo que se imagina. Y por cierto, hoy hay un comunicado también que le propongo que lo lea sobre las mujeres de las futbolistas mexicanas. Muy interesante, está para leerse a detalle. Bueno, continuamos. A ver, Víctor, con estas variables, diríamos, después de esto viene el abismo, ¿no? A ver, digamos, ¿por dónde nos vamos a meter con un país con un nivel de pobreza amplio, con un presidente que está lanzando toda una nueva estrategia de carácter económico, mucha no le está dando resultado, y con elecciones en Estados Unidos, petróleo, estas variables? A ver, pensemos si les parece en esta segunda parte sobre ello. Sí, mucho se ha discutido si técnicamente México está o no en una recesión. Sí. Hay algunos indicadores que parecen apuntar a que no, o sea, básicamente, bueno, que las manufacturas sí estaban creciendo, y quizá ahí era lo que refutaba que si había una recesión o no, pero pues quizá con este impacto y quizá con la baja demanda que probablemente vaya a tener Estados Unidos por un lado, o sea, de productos mexicanos, y por otro lado la falta de insumos, ahí sí puede ser que efectivamente ya le pegue a ese sector, ¿no? A las manufacturas, y que ya no crezcan. Eso por un lado. Y por otro lado también le puede pegar, evidentemente, a los ingresos petroleros, ¿no? Por la parte de la guerra entre Arabia Saudita, de guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Y por otro lado, que estábamos discutiendo ahorita en el corte, si algo ha caracterizado a la actual administración es la excesiva prudencia, particularmente en el gasto, ¿no? O sea, este hecho de tener incluso superávit como meta en términos del gasto público. Y pues viniendo quizá ahora sí una recesión en puerta, pues quien puede echar a andar la máquina básicamente es el gobierno, ¿no? Y con gasto pues en inversión. Entonces ahí quizá habría que redefinir algunas prioridades y a lo mejor dejar este exceso de prudencia que ha mantenido macroeconómico, y quizá recurrir al endeudamiento, ¿no? Y correr riesgos. Y correr riesgos. Oye, a ver, en términos de estrategia, el hecho de que el gobierno haya sido muy precavido en muchas áreas, y creo que también lo está haciendo con el caso del coronavirus, pero que veamos, por ejemplo, que se lanzan el TEC, ustedes cierran, la UNAM cierra, bueno, cierra ciertas áreas, es muy importante aclararlo, que si el fútbol hace una cosa, que si el gobierno de Jalisco hace otra, que si se suspende esto o lo otro, ¿le están pasando un lado al gobierno o alguna cosa así? ¿O qué es lo que alcanza? ¿Cómo podríamos interpretar estos signos que se han dado el día de hoy, que son diferentes a los que el gobierno había establecido? Ahí justo le comentaba un amigo, pues ahora sí que cada quien su aversión al riesgo, ¿no? Sí. Y también el tipo de población que tenga. Digo, yo lo veo en el caso del TEC, pues es un riesgo alto tener estudiantes. Si bien la tasa de mortandad no es alta, digo, un alumno que se enferme ya es demasiado, ¿no? Sí. Entonces, pues cada quien va a tomar sus diferentes decisiones. Evidentemente, sí, lo ideal sería que eventualmente hubiera una acción coordinada de todos los sectores de la sociedad, pero ahorita todavía tenemos tiempo y creo que es a lo que le está apostando el gobierno. Sí, sí. Bueno, ahora Arturo Herrera acaba de decir que como sea, ahorita veía las noticias, que como sea, el tema del coronavirus va a tener un impacto en la economía, fuera cual fuera, ¿no? Y me parece que tenemos un muy sensato, ¿no?, secretario de Hacienda en ese sentido. A ver, ¿cómo ves las cosas, Juan Carlos? Bueno, antes de que nos fuéramos al corte, tú preguntabas, Javier, de otros factores que pueden agregarse a la ecuación, ¿no? A mí me gustaría hacer un par de comentarios sobre lo que puede pasar en Estados Unidos. Muy bien. Por una parte... O sea, en las elecciones incluso. Las elecciones en Estados Unidos y las posibles decisiones del presidente Trump camino a la elección. A lo que me refiero es lo siguiente. Sabemos que una condición pues casi de libro para que un presidente en Estados Unidos se pueda elegir es que la economía vaya bien.
si una economía va mal, ningún presidente se ha logrado reelegir en esas condiciones. Mucho de lo que está apostando el presidente Trump, y yo lo veo también en la manera en la cual él se ha referido al coronavirus, incluso la gente que trabaja con él se ha referido al coronavirus, pues ha sido justamente tratar de minimizar el impacto de eso para que no vaya a haber esta transmutación a la economía. No está funcionando. La parte de los mercados de valores, también lo comentaban en el intro de la nota, pues han ido tambaleándose, van de mal en peor y creo que ya no hay manera de saber qué tanto más puede caer. Sí. Y esa idea es profundamente aterrorizante. Entonces, en la medida en la cual esas cosas puedan poner en riesgo la situación económica de Estados Unidos, lo cual se traduciría en una amenaza para que el presidente Trump no se vaya a reelegir, pues sí tendríamos que estar pensando en cómo prepararnos para las locuras que podría suceder. Es decir, un ejemplo completamente hipotético, ¿no? Ya anunció que va a cerrar los vuelos entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero tal vez el día de mañana o en un mes dice, bueno, pues es que la frontera, como México no ha cerrado sus vuelos con Europa, entonces se va a pasar hacia nuestro país, entonces voy a cerrar la frontera, no sé, una semana, 2 días. Es probable que algo así puedas pasar. Exactamente, pero otra vez, eso sería una decisión totalmente del estilo de Trump, carente de sustento científico, pero que suena bien para los efectos de lo que él quiere hacer. Entonces creo que eso también es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Que por los que estábamos en esta mesa comentando, el impacto económico, se cae la demanda, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, estamos exportando todo, no tenemos los insumos que vienen de Asia para poder surtirles y además que tenga un efecto de tipo como los que estamos mencionando, pues sí creo que sería bastante preocupante, ¿no? La parte del petróleo, sí, creo que ese fue un factor que pues estaba ahí, se había hablado ya de una diferencia de opinión entre los países de la OPEP y Rusia, pero bueno, encima de todo sale esta guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, en donde, bueno, pues México, al no ser miembro de la OPEP, pero estar cercano al grupo, pero no ser miembro de la OPEP, pues no necesariamente puede influir en la manera en la cual ellos se van a poner de acuerdo. Sí, que van a decidir. Y bueno, nosotros ahí no hay necesidad de abundarlo, pero pues el ingreso del gobierno sí está directamente ligado a el precio del barril de petróleo como se ha cotizado y la producción que también se estaba poniendo dentro del presupuesto. Entonces, pues sí es un factor que encima de todo creo que le puede quitar un margen de maniobra importante al gobierno si las cosas se continúan deteriorando. El asunto, para cerrar ahí tu participación, Juan Carlos, el asunto es regional, hablo de América Latina, ¿todos estamos de alguna otra manera más o menos en lo mismo? ¿O algunos tienen más de dónde asirse? Yo creo que hay países que tienen mayor margen de maniobra, pero no necesariamente sus economías son más pequeñas. Por ejemplo, algunos dependen menos del comercio del exterior, de lo que depende México. Algunos no tienen esa palanca hacia los ingresos petroleros. Creo que todos los países tienen que estar preocupados y pensando cómo van a sortear esta situación. Pero desde luego la situación de México con lo que estamos mencionando, que es la vecindad con Estados Unidos y lo que geográficamente eso a veces nos determina, una economía que ya venía con una serie de debilidades, el precio del petróleo y además el efecto general de incertidumbre por el COVID-19, pues sí hacen un mix muy peligroso. Muy bien, a ver, Arantxa, ¿cómo ves las cosas en toda esta suma de temas que entiendo que todos se interrelacionan y todos piensas en uno y luego piensas en el otro y dices es más grave y luego piensas en el otro y es más grave y así estamos ahorita, ¿no? Pues ciertamente hay múltiples factores que están afectando la situación actual a nivel internacional y en particular de México. Siento que México, a diferencia de otras economías, debido a su diversificación, puede actuar de manera diferente. Sí. Y en este sentido son cosas que ya se han dicho antes, que es no depender tanto del comercio exterior, tener un mercado interno fortalecido, aumentar la demanda agregada, fortalecer al mercado, a los consumidores nacionales, fortalecer al sector privado. Y todas esas ideas que ya estaban como rondando, en realidad en esta situación es cuando van a tener que surgir ahora o nunca. Sí. Y en ese sentido es que también considero, como Víctor lo dice, que va a venir una discusión internacional sobre qué tanto se puede endeudar un país y qué incentivos se van a dar
al sector privado mediante el gasto público, por ejemplo, o mediante líneas de crédito focalizadas, especializadas a ciertos sectores que puedan tener arrastre a otras actividades. A mí no me queda del todo claro que el sector petrolero vaya a perder del todo y la relación con Pemex, porque en realidad como funcionan las filiales, Hacienda y Pemex ambas tienen coberturas petroleras diferenciadas por montos diferentes, son opciones que cada quien negoció de manera separada. Pero lo que se pierda mediante el precio del crudo probablemente se va a ganar en el margen de ganancia en las gasolinas, porque ese margen de ganancia se lo queda a otra filial de Pemex. Entonces, las propias finanzas de la empresa como un todo, en realidad puede que no acaben afectando de la manera en la que estamos esperando a la empresa. Esa es buena noticia, ¿no? Sí, es buena noticia, porque en realidad por eso las filiales cada una tiene su propia lógica. Ajá. Oye, a ver, ¿Puede pasar algo en la convención bancaria o no va a pasar nada? Yo creo que, como todas las reuniones, es justo dar señales al mercado y ahí tendrá que ser el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda también, y todos los presentes que generen un acuerdo de cómo van a actuar ante esta emergencia nacional. ¿El presidente tú crees que le entre a eso, de meterse en un discurso de esta naturaleza o no? Pues yo creo que cuando peligren los programas sociales y todo el gasto público y las ideas es cuando probablemente vaya a entrar en... A ver, José Luis, además de todo lo que se está sumando, voy a agregar otra variable que me pregunto si puede ser un factor interno. Yo no creo que haya una tendencia a la baja del presidente. Yo creo que hay un asunto de que se van acomodando muchas variables propias del ejercicio del poder. Pero sí queda claro que la gestión es la que está siendo más cuestionada, más que el presidente mismo. El tema presidente, popularidad, cómo lo ve la sociedad, etcétera, también pesaría junto con todo lo otro que supongo que querrás comentarnos. Mira, yo supongo que sí. O sea, al final del día, la fortaleza de la cuarta transformación es el presidente. Es el presidente, sí, eso no hay duda. Al final de cuentas, el poner la agenda diaria, y detrás de todo eso, el cambio de paradigmas que ha intentado hacer y a través de las mañaneras con ello poner agenda nacional y renunciar a la agenda externa es por el valor del presidente que tiene ante la sociedad. Y en ese sentido yo creo que eso va a estar jugando en las decisiones. Sin embargo, regresándome a la parte económica, sí creo que ahí va a existir un desgaste muy importante por 4 factores básicos. El primero es cómo llegamos. A ver, del 100% del valor agregado que se genera en la economía, de casi 5 millones de unidades económicas, la mitad, el 45% lo generan 11,000. Es decir, este país depende del 0.02% de las empresas, del 0.22% de las empresas que hay en México. Wow. Si esas empresas se frenan, el país se va a frenar. Y la mala noticia es que esas empresas son las que tienen más de 250 empleados, la mayoría exportadoras, las que se están viendo afectadas en esta situación. Pero en donde más, varias días llegaron afectadas por los problemas legales del etiquetado que se están dirimiendo, por los problemas de bloqueos ferroviarios, por los problemas que se tienen en la construcción. El segundo elemento, pensar que el gasto público va a ser motor de crecimiento no va a suceder, y hay una razón bien simple. Si uno observa las estadísticas entre 2004 y 2018 del valor agregado generado por el gasto de gobierno, es 0% de acuerdo al INEGI. Es decir, de un peso que tú le metes al sector público, el impacto que tiene en el crecimiento es 0. Pero justamente en donde más le mete en la parte productiva, que es la parte petrolera, la parte energética, es negativo. Y eso no va a cambiar en el corto plazo, como tampoco va a cambiar lo otro. Entonces, el tercer elemento, que es, vamos a pensar que las cuentas cuadran ahorita por la caída del precio del petróleo, pues es una buena noticia para el sector público, pero significa que el sector privado, en una economía que se está cayendo, va a financiar un sector público que cuando ejerce ese recurso no va a tener el impacto productivo. Y entonces yo me iré al cuarto elemento. Esta es la oportunidad para que el presidente López Obrador cambie la agenda. Hasta el momento ha sido la transformación, pero lo que estamos viendo es de orden global, que está tan solo la riqueza que se perdió hasta hace semana y media en las bolsas equivalía a más de 2 veces el PIB de Alemania.
Es decir, no estamos viendo algo menor. Estamos viendo una caída del precio del petróleo que para el caso de México ya lo llevó a la mitad de lo que estaba presupuestado, con una plataforma de producción 240,000 barriles por abajo de... Y las coberturas petroleras tienen dos malas noticias. Una, se cobran a fin de año. Es decir, no vamos a tener recursos. Y segundo, no cubren el 100%. Y le agregaste un tercer elemento. Esas coberturas normalmente lo que cubren es el ingreso del gobierno federal. Los ingresos para los estados que dependen de las finanzas del gobierno federal no se benefician de esas coberturas. Entonces, al final del cuenta, lo que estamos viendo aquí, desde mi punto de vista, es la necesidad que esto va a plantear de que se rehaga la agenda, y yo solo tengo una duda. En estos momentos se tuvo que haber presentado ya Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo y los 30 programas sectoriales que tienen que darle visión al 2024. Si no hemos logrado consolidarlos, ¿podremos consolidar un programa emergente que tiene que ponerse a funcionar en los siguientes 2 o 3 semanas? Es buena pregunta, como dicen aquellos. A ver, tenemos como unos 8 minutos. Cada quien tome 1 minuto y medio, algo así. Y si les parece, no se trata de que saquemos como la bola de cristal y qué va a pasar, pero ¿qué presumen en función de las variables que están presentes que puede venir? Y bueno, yo quisiera pensar también qué decirle al gobierno como ente rector legítimo de nuestra sociedad, ¿no? Yo retomaría un poco lo que han comentado mis compañeros, lo que comentaba Aranza. México es un país que recauda muy poco, de hecho es el que recauda menos de la OCDE. Apostarle quizá ahora sí a una reforma fiscal sería pues deprimir más la actividad económica que se encuentra en riesgo. Sí, porque el presidente ha dicho además que no y mira. Pero quizá en el mediano plazo es algo que sí hay que contemplar, precisamente para que en situaciones futuras como estas, el gobierno disponga de recursos para poder apalancar el desarrollo y precisamente que lo que genere, no sea mayor valor agregado, y particularmente en bienes y en gasto de inversión, perdón. Entonces, creo que esa es una cosa que habría que ir preguntando y planteando, así como lo comenta también Aranza, en el sentido de apostarle más al mercado interno, porque precisamente mucho del riesgo que tenemos actualmente es que justamente las grandes empresas que generan buena parte del valor agregado, como comentaba José Luis, son exportadoras. Entonces, si cae la demanda del exterior, como en una situación de esta que se pueden cerrar fronteras, pues no tenemos de dónde agarrarnos. Entonces, en un futuro hay que ir planteando eso de dotar al Estado de recursos. Muy bien. Y quizá apostarle a una política industrial más diversificada, no solamente centrada en la parte energética y del petróleo, sino retomar algunas otras partes, una política industrial quizá más enfocada en industrias nuevas, que pudieran apuntalar el desarrollo posteriormente. Muy bien. ¿Qué piensas, Juan Carlos? En términos de qué va a pasar con la situación de salud, y sin ser ningún experto y no tener la bola de cristal tampoco, pero simplemente viendo los patrones de cómo se ha comportado en otros lados, yo creo que en el corto plazo la situación se puede agravar mucho. Estamos viendo un repunte en los casos en muchos países. Me parece que eso pues simplemente seguirá la misma ruta aquí, ¿no? Sí. Creo que también en el corto plazo esta inestabilidad, esta volatilidad, estos mercados que nos dan pues estos números tan negativos continuarán. Creo que también el tipo de cambio pues por algunos días seguirá también muy presionado, ¿no? Sí. Algo que puede cambiar esto en el mediano plazo, y para mí ahorita el mediano plazo ya son 5 o 6 semanas, sí. Pues es que se haga algún anuncio importante respecto de encontrar una cura o de encontrar una manera más efectiva de contener este tipo de situaciones, ¿no? En materia económica, pues sí creo que esto debe de ser una oportunidad. ¿Para qué? Aquí escuchamos varias opiniones. Yo coincido en que debemos tener un mercado fuerte. No obstante, en los años recientes eso no ha sido así y no veo que las condiciones actuales de la economía puedan ayudar a que el mercado interno saque todo lo que el mercado externo nos está ayudando. Obviamente es un riesgo y es un riesgo que la situación del COVID-19 lo ha venido a agravar, pero ya tenemos varios años viendo cómo estas cadenas de valor se están empezando a desarticular a nivel mundial, cómo el incremento del proteccionismo, ya sea a través de aranceles, antidumpings u otras herramientas, ha obligado a pensar en que tenemos que estar más focalizados. Creo que eso simplemente lo va a agravar. Sí. Y creo que también tenemos que ver hacia adelante
otra vez en la preparación del presupuesto hacia el 2021. Ahora ya estamos en marzo. Estoy seguro que ya hay gente en la Secretaría de Hacienda que está trabajando en eso. Sí, claro. El presupuesto por ley se tiene que presentar en el mes de septiembre. Entonces, bueno, cualquier cantidad de ajustes, sumas, restas y otras cosas que vayan a ese documentito, pues creo que tienen que tener su origen en lo que nos está pasando. Está pasando hoy. Arantxa, ¿qué piensas? Bien, pues que en general un cambio o un shock hace dos cosas, o te paraliza o avanzas. Sí, claro. Y este gobierno tiene esa oportunidad. Las crisis son oportunidades, ¿no? Exactamente. Y son oportunidades para cambiar la manera en la que estabas haciendo las cosas, la política pública, tus inversiones, tus portafolios. Creo que este es el momento en el que ciertas medidas que no estaban funcionando en este año, 2 años, ahora sean evaluadas. Precisamente una de ellas es tener esta relación o no con la política fiscal, la relación que se tiene con el sector privado, las licitaciones que se cancelaron, subastas que se cancelaron, volver a plantearnos estas preguntas de cómo mejorar esta relación a nivel nacional y cómo México se inserta en esta reestructuración del sistema económico. A ver, cerremos, minuto y medio, adelante. Mira, yo creo que básicamente lo que ya es obligado es, se necesita un ejercicio de liderazgo, de reconocer la situación que se está viviendo. A partir de eso, generar un programa contingente. El gobierno no va a poder, como tampoco va a poder Banco de México, porque no tiene los recursos suficientes. Van a tener que generar un acuerdo nacional con el sector privado para tener una agenda mínima en donde yo creo que hay 3 variables básicas. Inversión, que haga funcionar la economía. Y ahí está la construcción y la necesidad de infraestructura de obra básica que puede dar empleo en el corto plazo con insumos nacionales. Y eso daría flujo a la economía en el corto plazo. Además, debe de preservarse el empleo. Si esto llega al empleo y se empieza a perder esa fuente de ingreso, porque ahorita las empresas no van a estar en condiciones, sobre todo las que están apalancadas, es decir, endeudadas, y que estén endeudadas en dólares, no van a tener la capacidad de vivir más allá de 3, 4 meses. Ese acuerdo se requiere, ese acuerdo mínimo, y me parece que a partir de eso determinar sectores estratégicos, regiones estratégicas. Pongo 2 ejemplos muy básicos. No podemos fallar en la parte agroalimentaria, ni podemos fallar en la parte farmacéutica. Son de seguridad nacional. Muy bien. A ver, antes de irnos les cuento que el ITAM informó que instalarán filtros en el propio instituto, ¿no?, con enfermeras en los accesos del instituto para revisar a la comunidad. Igual que usted, se empezará el 17 de marzo. Se suspenden eventos no esenciales, habrá simulacros para uso de herramientas virtuales, se utilizarían de suspenderse las actividades presenciales, que eso es. A ver, en un casi sí o no, ¿el pronóstico de crecimiento será mayor del que tenemos o se conservará por ahí a final del año del PIB? Pues digamos que el más pesimista está ya como en 0.8. Sí. Digamos que lo peor que puede pasar es que lleguemos a 0 nuevamente, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas, Carlos? Yo no creo que lo vamos a alcanzar. ¿El 0.8? Sí, está difícil. ¿Tú, Arantxa? No, estancamiento. Va a ser negativo. Va a ser negativo. 2 años negativos no está nada bien, ¿eh? Bueno, ya, será motivo de otra conversación. Con gusto. Gracias, José Luis, gracias, Arantxa. Juan Carlos, es un gusto, gracias, Víctor. Bueno, pásela bien, ahí nos veremos el día de mañana y por lo pronto, pues atentos a todas las medidas que se están tomando en función del tema del coronavirus. No se olvide, lavarse las manos, estar al tanto, tratar de tener los elementos suficientes para estar en la precaución. Me sigue inquietando qué va a pasar con el maravilloso Corona Capital. Espero que se desarrolle, pero que se tomen medidas verdaderamente para ello.